Dice aquí el versículo 27. Trabajar no por el alimento que perece. La gente en el mundo trabaja por alimentos que perecen, cosas que van a ser desechadas y que son solamente para esta tierra. Pero ahí el Señor Jesús dice trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. Diga conmigo, para vida eterna. Entonces hay un trabajo de fe, que es lo que quiero que meditemos hoy. Hay un trabajo de fe que yo debo hacer. Diga conmigo, trabajo. Si no fuera trabajo, todo el mundo lo hiciera, mi hermano. Si no fuera un trabajo donde yo tengo que aferrarme, afilarme, enfocarme adecuadamente, porque es un trabajo de fe. Es un trabajo donde yo voy a poner mi esfuerzo y donde voy a creer, voy a persistir. Y es un trabajo que tengo que hacer constantemente. Es un trabajo para el cual yo debo de ser alimentado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un trabajo que tengo que ser alimentado para tener fuerzas, porque si no, no voy a tener fuerzas para llevarlo a cabo. Dice ahí que es no trabajar por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Le dijeron cuáles son o qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Diga conmigo, las obras de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Pues si usted me preguntara, ¿cuál es la obra de Dios aquí en la tierra? Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es remunerador de aquellos que le buscan. Entonces hay un trabajo que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra. ¿Sabe, mi hermano, que en la tierra, cuando uno mira el efecto del evangelio, no es ni siquiera por perfección? Muchos dirían, bueno, me estoy esforzando por ser perfecto, por no pecar, y yo creo que hay que apartarnos de lo malo, y yo creo que hay que buscar a Dios, y yo creo que hay que amar la santidad. Pero el efecto que es efectivo y visible es aquel que va de acuerdo a la fe, creyéndole a Dios. Diga conmigo, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios es confiando en Él, poniendo la confianza de manera que puedo obtener el resultado, pero la confianza me lleva a esforzarme. Aquí le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. La obra de Dios es creer. Otra vez conmigo, creer. Esa es la obra de Dios, creer. Por eso a veces quizás a usted le han dicho, ahí en la iglesia te engañaron, te lavaron la cabeza, te crees todo lo que te dicen. Pero yo debo de saber que es la obra de Dios, es la obra del Señor. Por eso cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos, del judío primeramente y también del griego. Fíjese qué efecto, yo lo quiero que medite, qué efecto está en el creer, porque vivimos en una era donde el mundo nos ha traído desconfianza, mi hermano. Desafortunadamente, algunos incidentes en el evangelio nos han traído desconfianza también. Algunos añoran los tiempos antiguos donde se podía confiar en la gente. Añoran cuando, veo a alguien caminando por la carretera y puedo levantarlo sin ningún problema y decirle a dónde vas, te llevo, porque se podía confiar en la gente. Ahora yo me paro regularmente si lo conozco. Si sé quién es, me paro, necesitas un ride. Pero levantar a un desconocido, hermano, que no sé cómo va de los cables en su cabeza, que no sé qué se propone, ni a dónde va, ni por qué va así, hermano, eso es tremendo. Pero el mundo ha traído desconfianza a cada área. El mundo se maneja por contratos, porque los contratos son los que obligan a la gente, y aún así, aún con contratos, la gente falla todavía. Cuando T.D. Jakes habla de la construcción que él llevó a cabo, dijo, uno aprende mucho en una construcción. Uno aprende de contratistas que huyen y que hay que echarlos a buscar con policía y con todo. Búsquenlo, porque huyen. Y es que el mundo ha presentado eso, pues, que no se puede confiar hasta ni en un contrato firmado siquiera. Pero en Dios, fíjese que en Dios hay un trabajo. Yo quiero que me entiendas esto, que hay un trabajo, y es un trabajo de creer, pero ese creer tiene que ver con palabras. Diga conmigo, palabras. Qué tremendo, ¿no? Palabras.
¿A qué vas a la iglesia? A buscar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero en el ámbito natural no dejan de ser palabras, pero en el ámbito espiritual, dijo Pablo, es poder de Dios. La predicación del evangelio es locura, locura para los gentiles, necedad. Pero para nosotros los que creemos es poder de Dios la predicación. Y entonces dice que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Ese es mi trabajo aquí en la tierra. Y ese es tu trabajo como creyente aquí en la tierra, creer. Y repito, hay muchas cosas que se vienen en contra, que nos quieren evitar que creamos, evitar que caminemos creyendo en el evangelio y creyendo palabras que salen de un púlpito y sobre todo palabras que salen de la palabra escrita, pues. Dice el versículo 47, ahí en el capítulo 6, versículo 47. Dice, en verdad os digo, el que cree, diga conmigo, el que cree tiene vida eterna. Entonces el creer me puede llevar a que yo tenga o que yo alcance, o que yo alcance y tenga, pues, el creer. Y si yo no creo, la incredulidad me puede llevar a que yo pierda lo que Dios tiene para mí. Eso es verdad, es lógico, es firme, que si yo pierdo la fe, si yo no creo, no voy a poder alcanzar lo que Dios tiene para mí. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Creer es para alcanzar. Por eso cuando vienen vientos de duda en mi mente, yo debo de rechazar esos vientos de duda. Y a todos nos han soplado esos vientos de duda. A todos en un momento, no, ¿cómo? ¿Por qué voy a creer palabras? Pero cuando Dios dice, mira, yo no te pongo cargas grandes, yo no te pongo el que tengas que subir al cielo para bajar a Cristo, yo no te pongo el que tengas que descender al abismo para hacer subir a Cristo entre los muertos. Cerca de tu boca, en tu corazón y en tu boca está la palabra de fe que predicamos, que si confiesas y que si crees que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces son palabras. El creer yo lo debo de cuidar. Creo que del creer debo de cuidar más que mi conducta. Repito, yo creo en una buena conducta. Yo creo en la santidad. Yo creo en el apartarse del pecado. Yo creo en vivir una vida digna. Yo creo, hermano, en ser correcto. Pero tengo que cuidar más en el creer. No vaya a ser que me porto muy bien, pero no creo. Y esa falta de creer o esa incredulidad me ha llevado a que yo no me satisfaga, disfrute de los beneficios que Dios tiene para mi vida. La fuerza más grande que el diablo trae contra el creyente, contra el Hijo de Dios, es la incredulidad. Es rechazar. Yo me voy acostumbrando a ya no rechazar en mi mente, ya no rechazar en mi corazón, y tampoco aceptar cosas malas ni por fantasía siquiera. No quiero que sea no quiero que prueben mi fortaleza, sino mi fe, que mi fe salga adelante. Porque a veces quizás en la fantasía de tu mente dices, bueno, yo anhelo que Dios me pruebe y que vengan pruebas grandes en mi vida y yo salir adelante. No, yo prefiero decir, Señor, yo no quiero las pruebas grandes. Yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tú me vas a sacar adelante en cualquier momento y que toda la gloria sea para ti. Pero ni por fantasía siquiera acepto desafíos literales en mi vida, sino prefiero guardar la fe creyendo que estoy bien y que estaré bien. Ahora, dice ahí, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El creer me lleva a tener o a alcanzar. El versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mire lo que dice el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Señor Jesús vino, Él vino predicando, Él no vino haciendo otra cosa. A veces miramos la predicación de la palabra como no un trabajo, pero es el trabajo de Dios. Miramos el creer, el confiar, el confesar como no un trabajo, pero es el trabajo en Dios. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha
enviado, creer en Cristo Jesús. Y entonces hay palabras que van a ser efectivas y que van a ser tu poder dentro de ti, y que la fortaleza dentro de ti, la vida dentro de ti, depende cómo aceptas la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cómo la aceptas cuando la recibes? Cuando la escuchas. Por eso en la parábola del sembrador dice que el que fue sembrado junto al camino y vinieron las aves y comieron la semilla y no hubo nada que naciera, son aquellos que escuchan, pero en el momento el diablo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esos son los que fueron sembrados junto al camino. Es decir que las palabras, otra vez diga conmigo palabras, porque es que las palabras son, yo tengo que ponerle énfasis a eso. La palabra que escucho. Y el del camino escuchó, pero le arrebataron eso. ¿Y cuántas veces en el creyente, cuando viene la palabra, porque no suena lógica a nuestra mente, podemos decir no? Y el que aplaudió fue el diablo, hermano. El diablo hasta levantó las manos cuando el que escuchó dijo, no creo. El diablo, hermano, saltó de gusto. Ya estuvo. Lo robé. Ya no hubo fruto. Pero cuando alguien por lo menos recibe para meditar, voy a meditar esta palabra. Quizás no suena lógica a mis oídos. Quizás como que no la miro del todo bien, pero la voy a meditar. Y en la meditación el Señor te va a llevar a la palabra de Dios, a la escritura. Y eso te va a llevar a confirmar. Por ejemplo, ¿cuántos ya empezamos a tratar de cuidarnos para comer? Tratamos. Con énfasis en el tratamos. Fíjese que dice la Biblia, creo dice Éxodo, creo que es Éxodo donde dice el Señor, bendeciré tu pan y tu agua y alejaré las enfermedades de ti. ¿Cuándo dicen amén a eso? Yo creo, mi hermano. Por eso yo oro e invoco la bendición del Señor. Señor, invoco, Señor, tu bendición sobre todo lo que como, sobre todo lo que bebo. Tu palabra dice que tú bendecirías mi pan y mi agua y alejarías las enfermedades de mí. Lo recibo. Sí, pero Estados Unidos, pura comida procesada y todo eso, y por eso la gente está enferma. Bueno, la Biblia dice, si comieres cosa mortífera, no te hará daño. Recibo. Yo recibo. Porque posiblemente Estados Unidos realmente solo comida procesada, dicen por ahí puro veneno venden, hermano. Pero fíjese, hermano, que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Y en el creer, Señor, tu palabra dice que todo el que creyere sobre los enfermos pondrá las manos y los enfermos sanarán. Y si bebiere cosa mortífera, no porque la bebe adrede, pues, sino porque aquí vivimos, hermano, y qué otra cosa hay. El otro día yo estaba en un lugar de comida rápida ahí, de hamburguesas, de bisques y eso. Y estaba con mi hermano y me dijo, vamos a comer alguna hamburguesa ahí. Vamos. Y yo estaba en la línea ahí para ordenar. Y a manera de broma, riéndome y excusándome, le dije al Señor, Señor, tú sabes, Señor, que Estados Unidos vende puro pan, Señor, pura comida chatarra, Señor. I'm sorry, Señor, no es mi culpa. Diciéndole, no es mi culpa, Señor. Tú sabes que aquí no hay otra cosa, Señor. Y el Señor me habló, fíjese, también riéndose, me dijo, ¿puedes comerte una ensalada? No me cae, Señor, ahorita, pero ¿para qué abrí mi boca? Ahora me aguanto. Ya llegué enfrente. ¿Qué le doy? Deme una ensalada, por favor. Pero porque yo le dije al Señor, pero riéndome, no burlándome, no voy a decir burlándome porque yo no puedo burlar al Señor, pero jugando con el Señor y excusándome. Señor, tú sabes, Señor, yo no tengo la culpa, Señor. Si aquí venden pura cosa de Estados Unidos, solo eso vende. Pero así también riéndose me dijo, ¿te puedes comer una ensalada? ¿Para qué abrí mi boca, Señor? Ni modo, me acerqué y está bien, Señor. Pero eso fue obediencia, pues. Eso fue ya para no excusarme. Pero yo debo de saber que si bebiere cosa mortífera no me hará daño. Mi trabajo es creer. Diga conmigo, creer. Ese es mi trabajo. Mi trabajo, repito, no es hacer descender a Cristo del cielo ni levantarlo de entre los muertos, sino creer. En mi boca está la palabra. Y dice ahí el versículo 63 que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Entonces yo voy a vivir por palabras. Tú vas a vivir por palabras. Por eso ponle atención a las palabras. ¿A qué vas a la iglesia? A que me prediquen. Y es todo. Sí, pero esa palabra puede alimentar tu fe. Y esa palabra puede salvarte, no solamente de condenación, sino de situaciones en la tierra. A mí la palabra me ha salvado de situaciones en la tierra, mi hermano. Me ha salvado de enfermedades. Me ha salvado de problemas económicos. Me ha salvado de infinidad de cosas. Palabras que un día escuché y quedaron en el corazón. No las rechacé, las acepté, las recibí. Por eso cuando me dan una buena palabra, yo la recibo, mi hermano. Yo recibo. Estoy bien en Dios, estaré bien en Dios. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios está conmigo. ¿Cuándo dice Dios está conmigo? Porque Él dice, mayor es el que está con ustedes, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces Dios está conmigo. Yo recibo esa verdad y la recibo, hermano, porque sé que la recibo porque sale la expresión de lo más profundo de mi ser. Dios está conmigo y te doy gracias, Señor. No importa el problema que haya, Dios está conmigo. Entonces, palabra, yo quiero decirte que el camino de Dios, las obras de Dios, son creer en palabras, creer en aquello que Dios trae a mi vida. El versículo 64. Versículo 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis, pero porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar, y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces fíjese que la incredulidad está donde menos se espera. Porque las cosas en la tierra, mi hermano, uno se va dando cuenta con el tiempo que no son cuestión de educación, no son cuestión de nivel social, son cuestión de creer, son cuestión de confiar en Dios. Es cuestión de dejar que Dios haga la obra. ¿Cuántos creen que es bueno ir a la escuela? Yo creo que es bueno ir a la escuela. Yo creo que es bueno. Ya lo dije una vez aquí y lo voy a repetir. Pero yo me pongo a meditar. Que es bueno ir a la escuela, quiero aclarar eso. Es bueno ir a la escuela, vaya a la escuela. Prepárese, va a ser de bendición para su vida. Pero en cuestión de, hay cosas en la vida que uno no puede dejar de meditar. Que hay dos personas, hasta toca en los parámetros del mundo, ignorantes, porque no saben ninguno de los dos leer ni escribir. Nunca aprendieron a leer ni escribir. Tienen 50 años de casados. Ella le ha sido fiel a su esposo. Él ha sido hombre en su casa, proveedor en su casa. Han tenido familia que la han desarrollado en los medios que tienen para adelante. Y tienen 50 años de casados ya, los señores, sin saber leer ni escribir. Y salen dos egresados de Harvard que se casan y a los 5 años están divorciados. Entonces, ¿la educación ayuda para un matrimonio feliz? ¿Para un matrimonio exitoso? No, repito, hay que estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué tremendo que los que no saben leer ni escribir, no pusieron un día un pie en su escuela, tienen 50 años de matrimonio, hermano, exitoso y adelante. Y los que egresaron de la mejor universidad, 5 años de casado y están divorciados. Y de los dos hijos que tuvieron, uno vive con uno y el otro vive con otro. ¿Y la educación? Por supuesto que es bendición, pero no para eso. No para eso. Entonces yo me doy cuenta que hay cosas, hermano, que, Señor, yo quiero ir hacia adelante, pero hay cosas que están donde menos te las esperas. Judas caminaba con el Señor Jesús. Nicodemo caminaba con el Señor Jesús. No, él llegó de noche, escondidas, hermano. Pero él dijo: Señor, creemos que has venido de Dios. Creemos que has venido como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero no caminaba con el Señor Jesús. Él estaba con los fariseos y tenía fe. Y Judas, que estaba con el maestro, que ahí se desarrollaba con el maestro. Él dice, el versículo 64 de él dice:
hay algunos de vosotros que no creen, porque Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y sabía desde el principio quién era el que le iba a entregar. Entonces la fe, hermano, está donde menos te la esperas. Alguien que no sabe leer ni escribir tiene una tremenda fe. Y alguien que puede leer diferentes versiones, hermano, meterse a picar el arameo, el griego, el hebreo y todo, y que el que no sabe leer tenga más fe que él, eso ya es tremendo, eso, mi hermano. Eso es tremendo. Por eso la fe está donde menos lo esperas, y la incredulidad está donde menos lo esperas también. Donde menos te imaginarías que hubiera incredulidad, porque sabe leer, porque es una persona educada, porque sabe, el estudio quizás le ha dado parámetros para entender mejor las cosas, pero no le creó fe en el corazón. Yo quiero decirte que el trabajo de Dios en nuestra vida es creer. Diga conmigo, creer. Creer. El trabajo de Dios en nuestras vidas es creer. Y tiene que ver con palabras. El mundo desecha palabras. Palabras, hermano, que me puedan dar palabras. Por eso el que va a la escuela, es bueno que vaya a la escuela, porque va a estar sentado en una butaca ahí, pero va a estar escuchando palabras. Palabras que le van a ayudar y que le van a enseñar. Es bueno ir a la escuela. Yo no diga que el pastor no quiere ir a la escuela. No, al contrario, mi hermano. Vaya a la escuela, prepárese. Es una bendición eso. Es una bendición. A lo que yo me refiero, que hay cosas que uno se pregunta, pues. Sirve para esto, pero no sirve para aquello, porque tiene que ver con decisión en el corazón. Dice el versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, diga conmigo discípulos. Discípulo, dice el diccionario de la lengua española, que discípulo es persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Un discípulo es aquel que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Eso es discípulo. O sea, no estamos hablando de la gente del mundo, no estamos hablando de los que llegaban solamente a escuchar al Señor Jesús de vez en cuando, sino que los discípulos. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Mire la incredulidad, donde uno pensaría, ellos son los discípulos. Son los llamados a seguir y a defender las ideas y doctrinas de su maestro. Y ellos ahora están apartándose porque no creen lo que dijo. Porque el Señor Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna en él. Y entonces eso fue duro para ellos. Y es que la enseñanza va a traer un compromiso. Diga conmigo, un compromiso. Un compromiso. ¿Cuándo se echaron ellos para atrás? Cuando vino el compromiso. Cuando el compromiso del discipulado vino a comprometerse más. Y no comprometerse en otra área más, excepto afirmarse y entregarse a lo que el Señor estaba enseñando. Palabras. Si los grandes problemas de la vida son por palabras, mi hermano. Cuando se ponen a pelear los presidentes, cuando dicen palabras que no les gustaron. Mire, palabras son importantes. Por eso cuando tú no entiendes el valor de las palabras, tú dejas que el enemigo te robe la palabra en tu corazón. Y puedes pensar que llegar a la iglesia o llegar a escuchar la palabra es bueno. Agarro esto sí, esto no, y amén. Por supuesto hay que examinar todo. La Biblia dice examinar todo, amén. Pero el diablo puede aprovecharse de un mal entendimiento de eso y pasar el tiempo y no crezco, porque la mayoría lo tiro. La mayoría lo quito del menú que Dios me da. Fíjese, hermano, que el menú de Dios es extenso. Cuando miramos los ministerios y los predicadores, mire, aquí voy a hablar de la iglesia local. De la iglesia local. Invitamos un predicador y decimos, wow, qué buena esa palabra, una bendición. ¿Cuándo dicen amén? Después invitamos a otro que es lo contrario de ese. Y decimos, wow, qué buena estuvo la palabra, qué bendición. Y entonces, es que el menú de Dios es extenso, mi hermano. Y cuando yo recibo cada área, cada palabra, yo lo quiero que me dices en esta tarde, en este día, es el valor de las palabras. Dios te va a enseñar por palabras.
Tú vas a ser victorioso por palabras. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú has sido nutrido con las sanas palabras de fe. Palabras. ¿Qué te dio el predicador cuando vino? Palabras. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando llegaba a predicar? Palabras. A una casa, palabras. Pero cuando la gente recibía esa palabra y decía, esta palabra me va a edificar, y la tomaba en su corazón, dice que sus discípulos, algunos o muchos de sus discípulos, se apartaron y ya no andaban con él. Y es que apartarse y ya no andar es ya no recibir. Por eso yo estoy de acuerdo si alguien decide apartarse y ya no recibir, solamente que lo haga adecuadamente, pues, que no lo haga a la ligera. Pero si alguien se quiere apartar y ya no recibir, amén, porque sabe que esa palabra lo va a edificar, y si él considera que no lo va a edificar, que lo va a destruir, apártese de eso. Yo poco miro noticias, muy poco. Es más, yo noticias por las redes sociales a veces miro noticias ahí. Pero yo me aparto de las noticias. ¿Por qué? Porque eso voy a tener en la vida. Y yo no voy a tener miedo. Yo no voy a tener incertidumbre. Yo voy a tener la palabra de Dios. Yo desde niño, a mí me gustó el fenómeno extraterrestre. Desde niño, desde que yo tengo uso de razón, 5 años, 6 años, a mí me fascinó el fenómeno extraterrestre. Ya empecé de pastor y yo todavía seguía con eso. Los héroes de la antigüedad y todo eso, el área 51, yo era fanático de eso. Yo a mis 12 años, 13 años era fanático de eso. Yo era entregado a eso. Pero un día dije, ¿en qué me edifica? ¿En qué me ayuda a mí? Y un día yo decidí cortar. Aun cuando mi hijo estaba en la casa, casado ahí, mi nuera decía, ¿y usted cree todo eso? Como porque me miraba todos los días viendo eso. Todos los días me miraba viendo eso. ¿Y usted qué piensa de eso? Ya le decía lo que yo creía. Pero un día dije, ¿y a mí en qué me edifica esto? Son ángeles caídos, son demonios, son cosas del mundo contrario que están. Porque ahí están las evidencias de todas las construcciones y los díceres de cada cosa, porque cada cosa tiene su dícer. ¿Cómo construyeron eso? No, es que vinieron los extraterrestres y ellos quitaron la fuerza de gravedad de la tierra para que pudieran construir, dice, por eso construyeron. Está lleno eso, está lleno. Pero un día dije, ¿y a mí de qué me ayuda eso? Ahora yo no estoy diciendo que eso sea mentira. Ahí están las evidencias, pero no es la materia que a mí me toca leer. No es la materia que a mí me toca escudriñar. Lo que a mí me toca es creer la palabra de Dios. Y esto a mí sí me ha bendecido. La palabra de Dios a mí sí me ha bendecido. Y si algo conozco del mundo negativo, lo conozco por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me lo dice. No por un ex satanista que viene acá a predicarnos y a decirnos, les voy a enseñar los 7 pasos de descenso al abismo en el mundo de las tinieblas. No, de veras. Hay predicadores ex satanistas. ¿Y a mí en qué me edifica eso? ¿Y a mí en qué me levanta eso? Yo conozco del mundo enemigo, pero lo conozco por la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios me dice. Y entonces yo tengo que tener cuidado con palabras. Ya conmigo otra vez, palabras. Es lo que yo quiero que te lleves en tu corazón hoy. Palabras. El poder de las palabras, mi hermano. Hay pláticas que no te convienen. Son palabras. Algunos jóvenes son destruidos por palabras, por las pláticas que tienen con otros jóvenes. Dicen en el mundo que el que con lobos anda, aullar se enseña. Y la Biblia dice, júntate con sabio y sabio serás. Amén. Entonces ten cuidado con palabras. Las pláticas, ¿qué pláticas tenemos? ¿Tenemos pláticas de bendición o tenemos pláticas de destrucción? ¿Tenemos pláticas de ir a matar y a destruir o tenemos pláticas de edificar? Me gusta lo que escribió T.D. Jakes en un libro y dijo, yo con mis hijos estaba bien en la iglesia, mis hijos se juntaban con los jóvenes de la iglesia, se iban al cine, se iban a pasear, tenían compañerismo. Pero un día fui a un crucero con gente de negocios y me llamó la atención que mis hijos hablaban de negocios, hablaban de prosperidad.
Hablaban de lo que iban a hacer en la vida, de a qué universidad iban a ir, muy ajeno a las pláticas que tenían con los otros jóvenes en la iglesia. Ahora, yo estoy diciendo que no se junten con los de la iglesia, no, al contrario, hay que edificarnos. Pero yo estoy diciendo que palabras son lo que te edifican. Palabras es lo que te edifica. ¿Con quién platicas? Platica con Dios, mi hermano. Platica con Dios. Y cree la palabra de Dios cuando viene a tu corazón. Créela. Cuando viene la palabra de que Dios te quiere bendecir, recíbela. Cuando viene la palabra de que Dios está contigo, recíbela, te va a traer descanso y fortaleza. Y cuando vas a animar a un desanimado, dile que Dios está con él, que Dios tiene la puerta abierta, que Dios es bienvenido. Palabras pueden hacer la diferencia o palabras pueden destruir. Entonces, yo quiero que pongamos en efecto palabras o el valor de las palabras. Porque Jesús dijo en el versículo 67, dice que Jesús les dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Mire lo que le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Yo me pregunté, ¿qué son palabras de vida eterna? Porque recuerde que empezamos leyendo: no trabajen por el alimento que perece, sino el alimento que a vida eterna permanece. Y Pedro le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le dio el valor a las palabras que salían del Señor Jesús, como diciendo: estas palabras tienen vida. Estas palabras no son para esta tierra nomás. Mire, hay un versículo en Hechos, vaya conmigo a Hechos, en Hechos 20. Porque en Hechos 20, Pablo le dice a la iglesia ahí, en el versículo 32, bueno, quiero abrir aquí para mirar unos versículos antes, porque unos versículos antes les dice de que va a haber fuentes negativas en el mundo. Y dice el capítulo, Hechos 20, versículo 31. Bueno, versículo 29. Dice, miren lo que dice Pablo. Hechos 20, 29. Sé que después de mi partida, dice, vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Miren lo que está diciendo Pablo. Estos problemas se levantarían después, cuando él ya no estuviera. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, dice, estar alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pero vea lo que dice el versículo 32, diciéndole los problemas que habría. Ahora os encomiendo a Dios, pero no solamente a Dios, y a la palabra de su gracia. Otra vez diga conmigo, palabra de Dios. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque esa palabra es la que los puede guardar. Dice que esa palabra que es poderosa para edificar. Diga conmigo, para edificar. Yo quiero que los creyentes sean edificados. Es mi deseo. Y la palabra de Dios es la que va a venir a edificar. Por eso cuando fluye palabra de Dios, fíjese que yo a veces miro mis predicaciones. Las miro ahí, ahora las grabamos. Y a veces digo, Señor, están muy cortitas esas predicaciones. A veces 32 minutos, 38 minutos. Pero me pongo a examinarla. Pero fue palabra de Dios. Estamos bendecidos. Y le digo, Señor, gracias. Porque puedo tardar 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media predicando. Pero de esa 1 hora y media, ¿cuánto fue palabra de Dios? ¿Cuánto fue palabra que puede edificar? Y digo, Señor, gracias. Porque a veces 38 minutos, 42 minutos y todo el mundo, todos los predicadores predican 1 hora, 1 hora y 10, 55 minutos mínimo, y yo predico 40 minutos. Pero que haya palabra de Dios es lo que me importa, que haya palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para edificar. Y dice ahí el versículo 32 que no solamente para edificar, sino para dar herencia también. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y dar. La palabra tiene poder para dar herencia entre todos los santificados. Dar herencia entre todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder. Y por eso cuando el Señor Jesús preguntó y dijo, Pedro, ¿ustedes se quieren ir también?
Y Pedro dijo, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos aprendieron a darle el valor a las palabras. Por eso cuando me expongo a una predicación, mi hermano, ese es poder. Recuerdo que un día, yo hace muchos años, año 2007 exactamente, me acuerdo del año, 2007. Yo estaba, hermano, pero que no, ¿cómo se dicen esas expresiones? Pero no me calentaba el agua, hermano. No me estaba emproblemado en mis pensamientos, una incertidumbre, un malestar en mi mente. Y recuerdo que fui a Hansview, me recuerdo bien, fui a Hansview, había sacado mi carro Forenza, el Suzuki Forenza, un carro negro que tuve. Y tenía una predicación, me acuerdo de la predicación, me acuerdo bien la predicación. Una predicación en inglés, un americano. La agarré y la metí al CD y manejé para Hansview. Recuerdo cuando iba dando vuelta en Decatur así para pasar el puente. Libre completamente, hermano. Pero libre, como ya hacía varios días no me sentía. Lo único que hice fue escuchar una predicación. Fue lo único que hice. Escuchar una predicación. ¿Tiene poder la palabra? La palabra predicada. Libre, mire, que ya tengas varios días de incertidumbre, de humo en la cabeza, hermano, malestar y no quieres ni que ni la esposa te hable siquiera. Porque andas mal. Pero puse una predicación y ahí voy. Ya para casi una hora de camino, la predicación me lavó completamente. Y entonces, ¿tiene poder las palabras? La gente del mundo no entiende eso. Vas a la iglesia. No, es que en la iglesia ahí diezmamos porque el Señor nos envía su alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra que el pastor nos predica. Y por eso diezmas tú. Y a eso vas. Pero las palabras tienen poder. Las palabras te pueden edificar. Si yo te predico pobreza, te vas a tener suficiente, mi hermano. No vas a estar deseando porque vas a tener más que suficiente. Pero si te predico bendición y prosperidad, también vas a tener suficiente si recibes las palabras. Si no las recibes, no vas a tener. Pero si las recibes, tarde o temprano vas a tener. Porque las palabras son para edificar y para bendecir. Ahora, dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y para dar herencia entre los santificados. Vuela conmigo vuela conmigo a Juan, pero al capítulo 12. Bueno, vaya al capítulo 6, terminamos con el capítulo 6. Terminamos el párrafo. Dice el capítulo 6, versículo 67, que Jesús le dijo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, dice Pedro, versículo 69, sigue diciendo, 69, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces las palabras llevan a conocer. Te llevan a conocer. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué le dio el Señor Jesús? Palabras. Pero por medio de esas palabras ellos llegaron a creer, y no solamente a creer, sino a conocer también. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo conozcas. Pero la palabra es la que te guía y te dice, mira, esto es lo que Dios quiere, y puedes conocer a Dios. Y entonces vas hacia Dios creyendo en su palabra. Por eso yo repito, yo ahora tengo un versículo más para creerle a Dios, que lo que yo coma no me hará daño. Porque primero decía, tú bendecirás mi pan y mi agua y alejarás las enfermedades de mí, Señor. Gracias, Señor. Lo tomo con acción de gracias. Bendigo esos alimentos en el nombre de Jesús y nada me hará daño. Pero ahora también digo, y si bebiere cosas mortíferas, porque vete a saber lo que me venden, hermano. Yo no estoy en la cocina, yo no sé de dónde sacaron los ingredientes, pero mi Biblia dice que aún si comiere cosas mortíferas, a mí no me hará daño. Y lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Y ahora tengo palabra de Dios, no palabra que yo me inventé, palabra de Dios, para vencer y caminar en victoria en el Evangelio, hermano. Caminar en victoria. Y las palabras me llevan a conocer. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Versículo 70. Jesús le respondió,
¿No os escogí yo a vosotros, los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Obviamente esos son los que no se dejan regenerar por las palabras. Porque es tremendo que alguien esté ahí presente y ahí estuvo siempre, solamente que nunca se dejó regenerar por palabras. El capítulo 12, vaya conmigo al capítulo 12. Versículo 49. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento. Mire lo que dice: el Padre que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. Y vea lo que dice el Señor: y sé que su mandamiento, esa palabra que Él le mandó a hablar, sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces, creer que el mandamiento es vida eterna. Creer que el mandamiento es vida eterna. ¿Cuándo creemos que Dios nos quiere bien a nosotros? Dios nos quiere, yo recibo eso. Porque usted se sorprendería cuánta gente en el mundo cristiana no creen que Dios los quiera bien. Creen que Dios los quiere mal. Y como no se han portado bien, todavía necesitan recibir más mal todavía sobre sus vidas, porque como no se han portado bien, eso es lo que creen, eso es lo que reciben. Pero yo creo que Dios es bueno. Y yo creo que Dios me ama. La Biblia dice que Dios me ama. Estando muerto en delitos y pecados, nos amó. Y cuánto más, habiéndonos amado, estando muertos en delitos y pecados, nos amó, cuánto más no nos dará con Cristo Jesús nuestro Señor todas las cosas en Él. Entonces yo creo, yo recibo. Su mandamiento es vida eterna. Dice: por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Creer que el mandamiento es vida eterna. El capítulo 17, versículo 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, mira lo que dice, eran tuyos y me los diste. Diga conmigo: hombres del mundo. Es que a mí siempre me ha maravillado que el Señor Jesús no fue a la iglesia a buscar gente, fíjese. Que no fue al templo a buscar sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos. Él fue al mundo, allá al banco de los tributos públicos, al IRS, pues. Agarrar a uno de esos. Y dice ahí: los hombres que del mundo me diste y que eran tuyos. Dice: y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque dice: porque yo les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Hombres del mundo que se les dio palabras. Cuando veo a David era un hombre que andaba huyendo de Saúl, y juntamente con él se juntaron todos los que estaban en problemados. Dice la Biblia que su familia, la casa de su padre, dice que la casa de su padre, cuando se enteró dónde estaba David, se fueron todos para allá con él. Y dice que se unieron a él todos los que estaban amargados de espíritu, emproblemados. Y cuando usted mira la lista de los valientes de David, esos son los que estaban amargados de espíritu, emproblemados, endeudados, que tenían dificultades. Pero seguramente David les enseñó palabras. Empezaban a comer de lo que David les daba. Les empezó a enseñar lo que iban a hacer en el reino, los que Dios les había dado en el reino, y empezaron a levantarse y a levantarse y a levantarse, de tal manera que la casa de David se levantó. Pero tuvo que ver con palabras. Solo palabras. Por eso dice ahí, versículo 8: porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. El versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Pero son palabras, mi hermano, que llevan a ser de Dios, a ser propiedad de Dios. Diga conmigo: propiedad de Dios. ¿Cómo vine yo a ser propiedad de Dios y a ser de Dios? Por palabras. Porque alguien me predicó,
Porque a alguien escuché y yo recibí esas palabras. Palabras que para el mundo eran locura, que para el mundo eran necedad, que para el mundo eran tonterías. Eso dice una versión. Que la palabra de la cruz es tontería para unos, pero para nosotros es poder de Dios. Diga conmigo, para mí es poder de Dios. Entonces no dejes que te roben las palabras. Si te roban las palabras, te roban tu victoria. Pero si tú atesoras las palabras, la palabra que Dios da en tu corazón, la palabra predicada que Dios te habla en tu corazón, tú sabes que Dios te habló, tómala, recíbela y camina hacia adelante. Cree que Dios está contigo y actúa en el nombre del Señor. Porque no se trata de escuchar y sentarse a esperar que Dios lo haga todo. No, la palabra me lleva a levantarme y actuar en el nombre del Señor, y Dios mostrará su victoria sobre mi vida donde quiera que vaya. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Den un aplauso al Señor. Palabras. Palabras. ¿Cuál es la obra de Dios? No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Las obras de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique?